Padre, y que lo llevemos siempre a la práctica, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿recordamos con los que estuvimos dónde quedamos? Yo sí recuerdo porque yo vine, dijo alguien por ahí. Le pregunté y se salieron. Estábamos mirando, haciendo un pequeño recuerdo. Dice, no, hermano Jaime, tranquilo. Dice que en el caso de el arrebatamiento y la segunda venida del Señor Jesucristo, en este caso nosotros ya entramos a mirar lo que es la segunda venida. Recordemos que en el arrebatamiento Jesús o el Señor Jesucristo no pisa la tierra, sino que las personas que han sido salvas se reunirán en las nubes con el Señor, o nos reuniremos por la fe con el Señor en las nubes. La otra condición que nosotros miramos ahí es que en la segunda venida sí pisa la tierra y se hace literalmente lo que es pisar o colocar los pies sobre el monte allí de los Olivos para hacer ese gran valle. Bueno, y vamos a trabajar hoy un poquito lo que es el reinado milenial. Recordemos que Jesús, o el Señor Jesucristo, es rey, pero ya tiene el título, pero no ha reinado. Hay varias apreciaciones que nosotros debemos hacer, digamos, cuando en el caso de Saúl o en el caso de David, nos damos cuenta que ellos fueron reyes, bueno, que fue Saúl, David y Salomón, que fueron los primeros reyes que se colocan sobre Israel. Lo primero que Dios le manda a Samuel es vaya y me unge a Saúl. Después le dice, cuando ya Saúl es destituido de su reinado, le dice vaya y me unge a David. Y después de David, pues lógicamente debían ungir a Salomón. Pero digamos, cuando una persona es ungida por primera vez para apartarlo para ser rey, obviamente la primera parte es lo que es el ser príncipe, si me hago entender. Fueron ungidos para ser reyes, pero no han sido ungidos para ser puestos para ejercer el reinado. Esas son dos cosas que es bueno mirar. A veces nosotros no las miramos, pero sí son importantes porque tienen mucha relevancia en la palabra. Digamos, en el caso de David, David es ungido para ser rey, pero dice, no voy a tocar al ungido del Señor, en este caso era Salomón. Entonces uno dice, bueno, pero si David había sido ungido para ser rey, ya había sido dispuesto para eso, porque habla que aún siendo él ya ungido para ser rey, ¿por qué mientras estuvo Saúl lo respetaba como el ungido del Señor? Porque ya era rey. En este caso, Saúl ya siendo rey y David siendo ungido debería respetar al que ya había sido puesto. Y en el caso del Señor Jesucristo, o en el caso del reinado milenial del Señor, note que el Señor Jesús también fue ungido para ser príncipe, fue ungido para ser para la sepultura y también fue ungido para ser rey. Entonces, en este caso, lo único que le hace falta es venir y tomar posesión de su reinado y de su trono. Por eso él dice también que su reino no data en ser igual a los reinados de esta tierra. Dice, mi reinado no es de este mundo. Entonces, cuando comienza lo que es la parte del reinado milenial del Señor, ya después, digamos, de lo que es el tiempo del arrebatamiento, el reinado milenial son el reinado de los 1000 años. Igual su nombre lo indica, ¿no? Vamos a mirar Apocalipsis 24. Dice, los redimidos y los decapitados se sentarán sobre tronos y vivirán y reinarán con Cristo 1000 años. Dice así en Apocalipsis. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bueno, aquí es necesario hacer otra apreciación. Recordemos que la mayoría de cosas en cuanto a
palabra de Dios nos indica es que se está reinando sobre las personas que quedan sobre la tierra. En alguna oportunidad creo que Clary lo preguntaba acerca de si la iglesia venía o no. En este caso nosotros miramos que hace parte, más que todo es, en la base inicial de la luz que nos da la palabra, es de todos los que van pasando. Muchas veces se contempla. Eh, yo, sin embargo, sí me quedo, voy a hacer algo, o sea, como que la mente del ser humano dice, por si acaso no tiene segura la salvación y viene el arrebatamiento, toca hacer algo como para sobrepasar esos 7 años que son difíciles. Eh, nosotros ya hemos vivido, en el caso nuestro que lo vivimos en el 2020, que fue la pandemia, ya llega un momento que a uno el claustro ya lo desespera, digamos. Por causa de la pandemia se detectaron infinidad de cosas que había en la juventud, infinidad de cosas que había en las parejas, infinidad de cosas. Pasaron muchísimas cosas y nosotros miramos las noticias de todo lo que pasó y se registró en la pandemia. Lo que se logró saber fueron muchísimas cosas en la parte emocional. Eh, Se detectaron muchas cosas de la esclavitud, obviamente estos aparaticos mal usados, lo que son los celulares, los computadores, las redes sociales, la internet, todo esto está causando mucho malestar si no se sabe usar. Se nos desordenó todo, se nos volvió el vivir de día dormidos como si estuviésemos de noche y de noche despiertos como si estuviésemos de día, porque literalmente nosotros estamos acostumbrados a lo que es levantarnos, laborar, hacer muchas cosas y volver a casa en la noche, descansar, dormir, etcétera, etcétera. Pero ya llegamos a un punto donde comienza en menos de, digamos, nosotros, pero ¿cómo vamos a hacer para pasar estos meses sin poder laborar, sin poder hacer, sin poder trabajar? Muchas empresas quebraron, muchos locales cerrados, mucha gente le tocó decirnos, yo hasta aquí llego económicamente. Hubo gente que contó pues con la dicha de que, bueno, a mí en la pandemia me fue mejor. Y después de la pandemia pues me estabilicé un poco más. Ya después de que se logró salir nuevamente, los comercios se reactivan. Hasta hoy todavía se sufre los efectos mundiales de lo que fue la pandemia. No me imagino yo cómo será, donde al menos aquí se podía trabajar, al menos se podía tener, como dice uno por ahí, los derechos humanos, velando por el bienestar de los humanos. En ese tiempo no va a haber ningún derecho humano. Eh, mmm, yo no me imagino la gente sufriendo por hambre, sufriendo por todo, la persecución, todo lo que va a pasar, los cataclismos, todo lo que pasa frente a la parte, digamos, de lo que en el tiempo se determina sobre la tierra, el sol, el calor, la falta de consumir agua, etcétera, etcétera. Nosotros estábamos encerrados en una casa, pero teníamos 2 servicios, todavía gracias a Dios teníamos agua, luz, internet, algo de comida, gas, pero todo eso se atrasó y llegó un momentico que eso comienza a colapsar. Yo no me imagino una pandemia sin gas. O sea, me voy a imaginar una pandemia tipo problemas, un poco de arrebatamiento, un poco del tiempo de tribulación y gran tribulación. Yo no me imagino una época que usted va a cocinar y no hay gas, pero no puede salir, no porque se enferma, sino porque lo matan, lo persiguen, algo pasa. O sin comida, o unos hijos pidiendo, o una enfermedad. O sea, no puedo vislumbrar exactamente cómo pudiese ser tan crítico el asunto eh, frente a 7 años. O sea, está bien 3 meses, 4 meses, uno dice, bueno, la pasamos, pero ya 7 años son 7 años. Entonces, pensar aún así en quedarse y decir, bueno, porque es que hay muchos que llegan al milenio. Aquí dice que vi el milenio, sí, el milenio existe, pero eh, no quiera Dios cuente con la dicha que preciso el meteorito que no estaba esperando, una parte cayó en mi casa y me espacharró y ahí quedé, ¿qué hice? Nada. Por eso cualquier riesgo que se tome frente a no ser salvo, cuando literalmente ya Jesús nos encuentre como vírgenes sensata y pueda venir por nosotros, es lo mejor que podemos hacer. Después de eso ya es correr
no el riesgo al 100%, sino al más del 100%, dándonos la garantía del 100%. Es más riesgoso pensar en quedarnos, pero aún así la gente comienza a vislumbrar, dice, ay, pero dice que los que están aquí reciben testimonio, sí, que no se dejaron marcar, sí, pero no sabemos qué va a pasar con nosotros en aquel tiempo. Bueno, en este caso el reinado milenial de Jesús, dice Apocalipsis 26, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Ya tenemos clara cuál es la primera resurrección y cuál es la segunda? Están muy participativos. Es bueno entender que la primera resurrección es en el tiempo del arrebatamiento. La segunda resurrección ya literalmente es para el juicio ante el trono blanco. Por eso dice que la primera resurrección es para vida, la segunda es para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, dice así, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino La que serán primera es cuando el sacerdotes. Señor Jesucristo viene. ¿A dónde? A las nubes. Sí, señor, a las nubes. Ahí fue, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, sería una parte de lo que es la primera resurrección, ¿no? Es necesario entender que hay épocas que el ser humano piensa, no, yo ya como que no tengo nada que hacer, ya como que tan pecador, ya se ve en tribulación, gran tribulación, al final se ve el infierno. No, esos pensamientos no son sabios ni son sanos, porque condenarse es algo fuerte. En algún momento, no sé si alcanzamos a tocar un poquito lo que es la condenación, pues lo veremos más que todo en parte lo que es el juicio ante el trono blanco. Es curioso, cada evento, ustedes pueden leer en la Biblia el trono blanco y vi a los grandes muertos y pequeños, el juicio entre el trono blanco dice en Apocalipsis, pero el juicio entre el trono blanco sería para las personas que llegaron en la segunda resurrección. Y el juicio que se hace frente al tribunal de Cristo sería para las personas que se salvaron, pero ahí será para premios, galardones, coronas, nada que ver con salvación. La salvación, aún la motivación por la cual la persona se salvó, sí se va a probar y se va a recompensar. Muchos se salvarán porque yo quería ir al cielo, otros se salvarán porque me dio miedo ir al infierno, otros se salvarán porque, bueno, simplemente yo decidí seguir a Cristo y ya sé que la meta final iba a ser el cielo, pero no era mi motivación plena, sino mi motivación era estar con Jesús. Bueno, cada quien tendrá su propia Pastor, ¿esos juicios van a ser motivación. simultáneos? Señor, ¿Esos juicios van a ser simultáneos? yo diría primero, lo más seguro es que se puede hacer el juicio, y, digamos, no lo puedo ordenar así, ¿no? No lo puedo ordenar así, pero eh, de pronto en el caso a ver, ¿cómo me explico? Sin enredarnos tanto. Sería una apreciación un poco más mía por causa de los eventos, ¿sí me hago entender? Pero Pero eso no hay igual, un registro en la Biblia, ¿cierto? En la Biblia no hay un registro. no, lo que pasa Religión es al que orden. sí está, exacto, sí está, pero no está el registro, es ordenado cronológico. Obviamente, imagínense cuánta humanidad se salva, cuánta humanidad que es más la que se pierde. Juzgar uno por por juzgar a cada persona por todo lo que hizo en su vida, eso va a ser un poco larguito. ¿Que hay tiempo? Sí, que ya no hay que estar haciendo nadie, no, que ya voy y vengo, que es que necesito hacer una voz, no, ya no, ¿sí me hago entender? Pero si quisiera ponerle un esquema, digamos, aquí abajo voy a poner lo que es el milenio y el juicio ante el trono blanco, ¿cierto? Aquí voy a colocar es después del arrebatamiento lo que son las bodas, la cena de las bodas, y ya vendría el tiempo lo que es el tribunal de Cristo para premios, coronas y galardones, por decirlo así. Vuelvo y les repito, esto es una apreciación más mía por causa de los eventos, pero no está ordenado de esa manera. Y en el caso de las personas que se quedan serían digamos, lo que es tribulación, gran tribulación, el milenio,
vendría toda la época del reinado milenial de Jesús o el Señor Jesucristo que se debe cumplir, y al final vendría el juicio ante el trono blanco y por consiguiente la persona ser echada a condenación, a pagar conforme lo que estaba escrito. Y aquí en el caso de los que fueron al tribunal de Cristo, después del tribunal de Cristo pasarán a ser espectadores en cuanto al juicio que se va a hacer frente a las personas que llegaron a ser enjuiciadas frente al trono blanco. ¿Sí me hago entender? Ese es otro evento que me pone a pensar, ¿no? Porque pues no puedo asegurarlo al 100%, sino simplemente, vuelvo y digo, son apreciaciones por causa de lo que uno va conociendo. Yo no me imagino un hijo que se salvó y una madre que está en pie para ser condenada. Debe ser fuerte. Para las dos partes debe ser fuerte en el sentido, sobre todo para la persona que se perdió, porque no se le borra ningún recuerdo, nada de lo de su mentecita. ¿Sí ven? Por eso es que el pastor muchas veces dice, todas las enfermedades de tribulación y gran tribulación, todas los juicios, las plagas serán echados al infierno. Dice, solamente hay una enfermedad que de pronto no va a haber en el infierno. ¿Cuál, pastor? Que allá nadie se va a hacer el loco. ¿Sí ven? No, es que yo sufrí Alzheimer, no me acuerdo. No, no. Entonces, vuelvo y repito, si fuese por darle una apreciación mía, sería para las personas salvas, primera resurrección, boda del Cordero, cena de las bodas, vendría a eh, eh, lo que es premios, coronas, galardones, el juicio frente al tribunal de Cristo, y posteriormente pasarían a ser espectadores de las personas que se condenan, porque eso sí, eso es exactamente igual que un juicio, como aquí en la tierra, ya no hay abogado defensor, pero sí ya simplemente la sentencia frente a un juez. Y vuelvo y repito, en el caso de los que se quedan aquí sería, después del arrebatamiento sería tribulación, gran tribulación, sí o sí el reinado milenial del Señor Jesucristo, posteriormente el juicio ante el trono blanco y posteriormente ya, dependiendo de lo que haya hecho la persona y lo que está escrito, así mismo será literalmente la condenación. Entonces les decía que debe ser fuerte, o una madre ver que se salvó, ella es salva, y ver que su hijo está allá, y qué le va a decir el hijo, mamá, y ya no hay nada que hacer, el hijo va a sufrir, o sea, va a ser fuerte el tormento. Muchos lamentarán, yo estoy aquí, pero yo predicaba, yo enseñaba, yo fui pastor, yo fui apóstol, profeta, maestro, yo pertenecía a una de las religiones más fuertes del mundo, mire, hasta con sotana me vine para acá. Entonces, esto es fuerte cuando nosotros no logramos lo delicado que es no lograr el beneficio de la salvación para llegar a la primera resurrección, ¿listo? Bueno, dice, voy a Ese leer, sería un juicio para billones de personas, ¿no? exacto, desde Adán hasta el último que existió, Porque desde Adán hasta cuando se hasta da el, el juicio. hasta el último, ¿sí me hago entender? Pasa mucha gente por ahí. Exacto, en las dos partes. Es como si en este momento estuviera naciendo el último ser humano, pongámosle en Federico Lleras, el último ser humano que curiosamente es en ese momento, punto y instante, vino el Señor Jesús por la iglesia, automáticamente hasta ahí tendría que la persona, los seres humanos ser enjuiciados por esa cantidad de gente, hasta el último que nace. ¿Listo? Y dice así, aún los que puedan nacer en el milenio, ¿no? Que me imagino que también ahí las personas van a nacer, también hablando de que todavía hay más humanidad, ¿no? Dice en Lucas 19, 17 al 19, y él dijo, está bien, buen siervo y fiel, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y vino y otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas, y también este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. O sea, lo que es el reinado milenial y literalmente ya no es por votación, sino ya sería más meritorio en cuanto a la fidelidad para poder gobernar, ¿no? Bueno, van a haber muchas cosas que, digamos, el ser humano quiere ver en todos sus países. Oía una persona, digamos, los conformes y los inconformes. Veía por ahí un video de las personas conformes
y a las personas inconformes frente a lo que está pasando en El Salvador, en San Salvador allá, en cuanto a todo lo que ha pasado frente al gobierno del presidente que tienen actualmente. Entonces, desde que se levantó este hombre, al comienzo nadie lo entendía y decía una persona, yo le tenía rabia a ese hombre, mucha rabia. Y la primera rabia que yo le tenía es que porque él decía que conocía de Dios y era como un temperamento en el sentido de que él nunca habló fuerte, nunca habló así como mal geniado, se le vio algo extraño. Pero la manera como él hablaba no se sentía con autoridad, para mí no se sentía con autoridad, sino autoritaria, que aquí va a hacerse lo que yo diga. Y mientras yo esté aquí, ningún pandillero, ninguna persona, entonces ella decía, ah, esto es lo que viene es apoderarse de la nación, esto es lo que viene es otro más de tantos. Decía, cuando él comienza a gobernar, y cuando comienzo yo, literalmente, dice que ella un día reaccionó y vio su cartera porque salía a hacer algo. Dice, yo vi mi cartera y me sobró plata. Y yo fui a mercar y cuando estaba mercando, caí en cuenta, dije, wow, estoy comprando cosas que antes no compraba. Excelente. Cuando ella ve que puede ahorrar, cuando ve que ella con libertad puede sacar su teléfono móvil y ya no se siente asediada, me lo van a robar. Cuando ya ella recibe dinero y dice, ya no tengo que pagarle a nadie por estar viviendo en esta parte de la ciudad. Me siento dichosa, me siento segura. Y que ella dijo las siguientes palabras, Dios bendiga al presidente. Y ya ella comienza, dice, cuando él yo ya lo oía frente a las alocuciones que él hacía, ya entendía lo que él decía. ¿Por qué? Porque él dijo muchas cosas cuando comenzó a ser cuando comenzó en la candidatura para ser presidente, pero ya dándome cuenta que él comienza a cumplir en hacer lo que él había dicho y hay cosas que él dice, lo que más me impresiona de ese hombre es que hay muchas cosas que él nunca dijo que iba a hacer, pero hizo tantas cosas y ha hecho tantas cosas que todas las han hecho en beneficio de la nación. Y al beneficiar a la nación, pues todos, a todos, decía, mire, yo le tenía rabia al presidente cuando era candidato, yo le tuve rabia cuando él comenzó a gobernar, como diciendo, y aquí nadie va a hacer lo que quiere, como ese tono autoritario que ella decía. Pero yo estaba tan ciega que no me daba cuenta que yo fui víctima de las pandillas, a mí me mataron familia por las pandillas, a mí me robaban, me tocaba pagar. Y como que todavía decía yo que el presidente es malo sin conocer qué iba a hacer. Entonces los sueldos en la parte comercial allá se mejoran. Es un país que actualmente el turismo solito llega ya, ya las personas quieren conocer ya. La fama de San Salvador se comenzó a regar por todo el mundo. Un país tan pequeño, pero está siendo una pequeña potencia y está siendo ejemplo. Y entonces la gente ya no se siente miedosa ni tampoco se siente como, no, pues qué orgullo ser salvadoreño. Ahora sí. Entonces, cuando alguien comienza a gobernar bien, toda la estructura de pensamientos cambia. Nosotros también deseamos un gobierno justo, honesto, sobre todo honesto. Ya Colombia aprobó derecha, aprobó izquierda, aprobó de todo. Imagínense, y en este momento que gobierna lo que nosotros conocemos acá como la izquierda, pero no está pagando publicidad. Pero si se hubiesen hecho las cosas mejor, mucho mejor, era para que se hubiesen quedado por años gobernando bien. O sea, la oportunidad que se le dio o que tuvieron, literalmente la están desperdiciando mucho en cuanto a saber qué es gobernar bien. No estoy hablando en estructura de que sea izquierdo o sea derecho, no, sino simplemente la oportunidad que le muestran a alguien. Le abrimos el paso que nunca se había visto en Colombia, vamos a ver cómo va a gobernar. Y cuando él dice la palabra de Dios, En una cuando palabra no vota el cambio, para bien. es que no se trata de eso, hermano Gilberto. Simplemente, si alguien pide gobernar y le da la oportunidad, pues gobierne, si me hago entender. No importa de qué partido sea o de qué identidad política sea, sino gobierne bien. Por ejemplo,
esta es la hora que yo no sé el presidente de El Salvador a qué partido pertenece. Lo que está haciendo es gobernar. Él nunca refleja tanto su identidad política. Simplemente refleja es que está gobernando. Y algo muy honesto, también decía él, yo no quiero ser recordado como un presidente que robó. Todo el mundo roba. Pero yo no quiero ser recordado como un presidente que robó. Entonces le dice, mire, aquí tenemos todos la oportunidad de ser investigados. Entonces le dice, señor fiscal, ya que usted no pertenece por este ladito a ninguno de los que estamos representando el país en el Ejecutivo, Legislativo, Corporativo, nada de eso, entonces usted que es diferente a nosotros, investiguenos a todos. Comience por esta cabeza de ahí para abajo, investiguenos a todos. Dijo, muchos presidentes pudieron ser buenos presidentes, pero se rodearon de ladrones. Yo no quiero estar rodeado de ladrones. Es una persona que tiene su carácter bien definido en cuanto a la parte honesta de lo que es un gobierno, de lo que es un edil público. ¿Sí me hago entender? Y eso es lo que se está esperando y la gente va a verlo en un milenio, donde no va a haber ni corporativo ni legislativo, nada de eso. Simplemente imagínense en un juicio. Yo no me imagino un juicio en el milenio y el Señor Jesucristo diciéndole, mano, usted lo hizo porque es que yo conozco su corazón. Fuerte, ¿no? La revelación que tengo es para que no me engañen. O sea, yo le puedo decir al juicio que exactamente qué se merece usted. O sea, yo conozco lo que es la verdadera justicia. Entonces dice, en el caso, las características del reinado milenial del Señor Jesucristo, dice Isaías 11, Isaías capítulo 11, verso 4 a 5, dice, sino que juzgará con justicia a los pobres, ¿sí ve? Y arguirá con equidad dice, por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Imagínense que a quién se le va a ocurrir cometer un delito. Eso ni siquiera es cadena perpetua, ni siquiera les va a poner cárcel. Imagínense. Dice, y herirá la tierra con vara de su boca. O sea, lo que él dice así es porque fijamente entendemos que la revelación que tiene es única. Por eso Jesús les decía a las personas, aún él comenzó a dar un vislumbramiento de lo que es. Porque piensan mal en sus corazones. Él no estaba juzgando literalmente lo que era. Vamos a traer los testigos, no. Simplemente estaba juzgando lo que había en el corazón. Va a haber cambios en muchas cosas. Por ejemplo, dice Isaías 11:6, morará el lobo con el cordero. ¡Wow! ¿Cómo así que un lobo y un cordero la pasarán juntos? El leopardo con el cabrito se acostará. Curioso. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Tremendo esto, ¿no? O sea, ¿cómo cambia la percepción de todo? Es como poder vislumbrar lo que Dios quería desde siempre sobre la faz de la tierra. Lo que debía haber hecho un rey como Saúl, lo que había hecho un rey como David, un rey como Salomón. Pero desde esos tiempos mucha gente quiere sacar su propio beneficio frente a lo que es el beneficio de gobernar una nación. Dice ahí, todos los animales comerán pasto, imagínense. Cambia toda la estructura de la naturaleza. Dice, voy a leer en Isaías 11:7, la vaca y la osa pasarán juntas, comerán juntas pasto, ¿no? Sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Imagínense, ya ahora sí se puede tener, ya Darío y la doctora Julie ya pueden tener de mascota felina un pequeño un tigrillo, un pequeño leoncito, ¿no? Aunque obviamente la idea es no llegar allá, ¿no? Que yo lo voy a preferible no tener mascotas de esas, pero ser salvo, ¿no? Pero si fuera en esa estructura, ya mucha gente podría, mi mascota es un leoncito. ¿Por qué? Porque ya cambia la estructura de los animales. Con una Dice, boda con tripas, ¿no? imagínense, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será alimento de la serpiente por sentencia siempre. No afligirá ni
harán mal en todo mi santo monte, dice ahí, dijo el Señor. ¿Listo? Recuerden que las serpientes obviamente ya no harán daño, y también dice Isaías 11:8, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. O sea, las serpientes también cambian toda la estructura. Es que hay un cambio totalmente radical en todo, ¿no? También dice que en Isaías 11:9 dice, no harán mal ni dañarán la tierra, y la tierra será llena de todo el conocimiento de Dios. También en ese tiempo se va a entender muchas cosas. Dice, y no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. Por eso es la canción por ahí, como las aguas cubren la mar. Es entendible que el que reina, el que reina va a dar a conocer quién es él, ¿listo? Y cómo se debe entender lo que es el tiempo de lo que es el gobierno milenial del Señor Jesucristo. O sea, es entendible toda esta parte. Dice también acá, dice, el Señor Jesús será puesto por pendón y será buscado de la gente. O sea, ya no hay, en este caso el reinado milenial, recordemos otra cosa, es un reinado mundial, ¿no? Es otra cosa, otra apreciación buena que hay que entender. Dice, acontecerá que en aquel tiempo que la raíz de Isaías, en este caso que es el Señor Jesús, la cual estará puesta por pendón de los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. También dice que reunirá al pueblo de Israel, en este caso todos los que son en su estructura israelita, ¿no? Isaías 11:12 dice, asimismo acontecerá que en aquel tiempo que Dios alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Amad, y en las costas del mar, y levantarán pendón las naciones y juntarán a los desterrados de Israel y reunirán los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Entonces, esto va a pasar también en el reinado milenial, ¿no? O sea, sí hay cosas que hacer, muchas cosas que hacer. En el capítulo 65 de Isaías 20:21 dice, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ¿sí? Ni viejo en sus días que no cumpla, porque el niño morirá de 100 años. Imagínense, toda la estructura de la edad cambia, de los tiempos cambia. Dice, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán del fruto de ellas, imagínense. Entonces, toda la estructura cambia. O sea, esta es otra cosa que también nos debe llevar a entender, que el gobierno milenial del Señor Jesucristo no solamente va a gobernar sobre personas que tienen naturaleza divina, también tendrán personas que tengan naturaleza de pecado, pero se va a gobernar con toda justicia. ¿Listo? Se dice, se disfrutará de la obra de sus manos, según Isaías 65:22, dice de la siguiente manera, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque su linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, resplandeceré yo mientras que aún hablan, y yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento. Las serpientes no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte. O sea, toda la parte justa, honesta, todo lo que a veces nosotros quisiéramos ver, eh, se va a ver. Eh, Veía también un documental, no me acuerdo, esto fue por se me olvidó el nombre de la cárcel, se me fue. Pero decía, en esta cárcel, decía una persona que
que trabajaba allá. Han pasado muchos guardianes por acá, muchas personas que la han cuidado. Y ellos dejan como escrito absolutamente todo lo que va pasando. Y uno de ellos dejó como una especie de una crónica. Y él decía, yo fui guardián por tantos años en esta cárcel. Y vi, perdón, hola, ya. Entonces decía, en su escrito él decía, en esta cárcel he visto a muchos, a muchos culpables ser libres de una manera injusta. Y vi a muchos inocentes ser condenados por cosas injustas. Entonces él decía, mire, aquí nadie en la cárcel puede saber exactamente las cosas del corazón sino nosotros, decía él. Y decía que él había hablado con muchas personas y que eran presos, decía, yo sabía, los que me decían, a mí me enjuiciaron por esto, pero es que, uy, el abogado que me condenó a mí dijo muchas mentiras y buscaron tantos testigos falsos, hicieron esto y entonces él decía, pues lo único que complica es demostrar que ellos hicieron mal. Y decía, mire, aquí ese mismo abogado que me trajo aquí a mí, liberó a una persona, si él me enjuiciaba a mí, liberaba a otra persona que literalmente se había cometido el mal, el delito. Pero nunca nadie supo. Y solamente hay una persona que puede contar la verdad como es, solo que esa persona le pagaron para que dijera las cosas como no eran. Pero si algún día esa persona tiene a bien hablar, se dará cuenta toda Colombia de que a mí me enjuiciaron injustamente. Fuerte. En el milenio no. Cada quien va a pagar conforme va a hacer. Cada quien va a recibir el justo pago dependiendo de lo que haya hecho. Dice, al cabo de los 1000 años, digamos, en el reinado milenial se van a pasar muchas cosas que pues hay mucho oficio que hacer por 1000 años. Y dice, y al cabo de los 1000 años, ¿qué va a pasar? O sea, al terminar o la finalización de los 1000 años, dice, el enemigo será suelto de su prisión. Recuerden que al inicio de lo que es, recuerden, está el arrebatamiento, después vienen 7 años, tribulación, gran tribulación, entra el milenio, y en el milenio tanto el anticristo como el falso profeta son lanzados al lago que arde con fuego y azufre, pero aquí el enemigo se apresará por esos 1000 años y estará preso 1000 años, y aquí se le abrirá al final del milenio, se le abrirá nuevamente la puerta, y dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Cada quien va a saber detrás de quién se va. ¿Se me hago entender? Y dice, saldrá a engañar a las naciones, o sea, hace el último envión en cuanto a la mentira, en cuanto al engaño. Apocalipsis 28 dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. O sea, aquí hubo una batalla al inicio de del milenio, ¿cierto? Que es la del Armagedón, y al final hay otra batalla que sería la batalla de Gog y Magog. ¿Listo? Dice, reunirá a estas naciones para pelear contra los santos de Dios y los consumirá con fuego. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Muchos le van a seguir. O sea, son incontables. Ay, Dios mío, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada, y dice, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Al final pierden acá en Armagedón y vuelven y pierden en Gog y Magog. Pero la gente sigue comiéndole cuento al enemigo. Recuerden que yo les decía que ahí me llamó la apreciación mucho. Una vez que el pastor Israel le decía a alguien, a Satanás, ¿para qué le presta atención a Satanás? Si es mentiroso y padre de mentira, lo más seguro es que le va a decir mentira. ¿Sí? Y hay gente que dice es que el diablo es mi parcero, no es ni parcero de Dios, mucho menos de un ser humano. Dice,
diablo será lanzado al infierno para ser atormentado. El infierno está preparado para Satanás y sus ángeles. Entonces Apocalipsis 20:11 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. O sea, el infierno como tal fue creado para Satanás y sus ángeles. Eso significa que la gente que tiene apreciación, que es que yo recuerdo que hay una película por ahí de uno que es grande, así fornido, que se pule los cachos y fuma tabaco y pudo venir aquí a la tierra como si fuera un diablito bebé y después fue creciendo, etcétera, etcétera. Es una película, ¿no? Y aparentemente tiene un corazón bueno, aparentemente se enamora, aparentemente le gusta la justicia, no le gustan las mentiras. Parece un diablito bueno, ¿no? Eso no hay. Y en la película dice que él reina en el infierno. Él no reina allá. El mismo enemigo debe tener el temor al infierno. ¿Sí me hago entender? Entonces, de aquí en adelante, ya lo que es el final del milenio, se suelta a Satanás, engaña a las naciones, se hace la última guerra. Y ya al final, ya ahí sí se presenta lo que es la entrada a lo que es el juicio frente al trono blanco. Y en el juicio ante el trono blanco se van a abrir los libros donde están escritas las obras de las personas que se condenaron, y obviamente esa vendría a ser la segunda resurrección, que es para vergüenza y confusión perpetua, donde se sacará a la luz todo en evidencia lo que la persona hizo, y será después para ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que sería la condenación en el infierno, que sería uno de las partes de los superlativos que usa la palabra de tan grande salvación o tan grande muerte, es porque hasta ahí la gramática nos puede explicar. Ya de resto es como se sepa que es o mucho mejor o es peor. Entonces es necesario entender que todos estos eventos van a pasar, pero lo mejor que podemos hacer nosotros es entrar literalmente al reino de los cielos, conforme lo dice el capítulo 25 de Mateo, en cuanto a la parábola de las 10 vírgenes. Y ahí se logrará todo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá del milenio? Y dejamos hasta ahí. Más preguntas. El milenio se sucede después del arrebatamiento, ¿es verdad? Está el arrebatamiento, tribulación, gran tribulación y entra el milenio. Ya. ¿Listo? Bueno, si no hay más preguntas, dejémoslo hasta ahí. Oremos, a ver, hermano, ¿a quién le doy el derecho? Pues, hermano Gilberto, ya que usted está por ahí conectadito y tiene buen tonito. Espero que ya se haya tomado un delicioso café de Colombia. Yo ya me acabé el mío. Ahora voy a tomar agüita. Y pila- Regálenos una oración, hermano Gilberto, y quedamos despedidos. Soberano, tenemos gracias, te damos, Señor, en esta noche, por tu palabra, por esa palabra que tú nos has dado a través del pastor Francisco. Te pedimos, Padre Santo, soberano eterno Dios, que tú continúes, Padre Santo, enseñándonos, guiándonos siempre con tu Espíritu Santo, enseñándonos tu palabra para que te podamos conocer a ti y al Señor Jesús. Padre Santo, te pedimos Bueno, me imagino que ya dijo amén. Yo ya dije amén, ¿no? Hermano Gilberto, se le fue la onda. no sé, creer y entender. Ah, todavía Gracias, está ahí. amén, amén. Amén y amén. Bendiciones, hermano Gilberto, mil gracias. Bendiciones para todos. Darío, gracias por estar ahí. Hermana Mari, Jaime, Emilia y los conectados y desconectados, las personas que estuvieron por YouTube también. Igual bendiciones para todos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Bye, bye.